Compañeros, compañeros, compañeros. Vamos a ver un repaso más. Un repaso más de los periodos de la historia natural de la enfermedad. ¿Sale? Periodos de la historia natural de la enfermedad con todas sus etapas, sus dos periodos principales, el prepatogénico y el patogénico que empieza aquí. Y las etapas o periodos también del patogénico, que son dos. ¿Sí? La primera tiene tres etapas: latencia, incubación y contagiosidad, y ya sabemos que se llama etapa o periodo subclínico. La siguiente etapa grande de este periodo de la historia natural de la enfermedad, dentro del periodo patogénico, está la etapa clínica. La etapa clínica tiene cuatro: la propiamente llamada enfermedad, cronicidad, complicaciones, secuelas. Y la culminación de todo esto se llama muerte. Si el paciente no se recupera, si se recupera, pues regresaríamos al patogénico. ¿Sí? Entonces, dos grandes periodos, prepatogénico y patogénico. Y dentro del patogénico, dos etapas grandes: la etapa subclínica con sus tres primeras etapas chiquitas, latencia, incubación y contagiosidad, y la etapa clínica con cuatro etapas: enfermedad, cronicidad, complicaciones y secuelas, para terminar, si el paciente no se recupera, con la última etapa, que sería la muerte. Prepatogénico, patogénico y muerte. Del patogénico, dos etapas: subclínica y clínica. Tres de la clínica, cuatro de la subclínica, perdón, 4 de la clínica, más la muerte al final si el paciente no se puede recuperar. Entonces todo esto lo pueden copiar en su libreta, ir tomando apuntes de todo, compañeros. Apuntar también es un ejercicio de repaso. No es muy consciente, pero es un ejercicio de repaso. ¿Sale? Bueno. Y vamos a ver la primera de las etapas. Etapa de latencia de la HNE, ¿verdad? La latencia, ¿a qué se referirá? Miren, abarca desde la infección en un hospedero susceptible. ¿Qué es la infección? Pues que se introduzca algún patógeno. ¿Qué son los patógenos? Virus, bacterias, hongos, parásitos grandes y parásitos chiquitos. Todos esos son los que al introducirse causan infección. ¿En quién? En un hospedero susceptible. ¿Quién es el hospedero susceptible? El ser humano. Cualquier ser humano es un hospedero susceptible. ¿Cómo ven? Susceptible quiere decir que que puede ser enfermado. Suponemos que los hospederos, si no están enfermos, pues están sanos, ¿no? ¿Sí estamos claros de eso o no estamos claros de eso? Yo creo que sí, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, entonces, periodo que abarca de la infección de un hospedero susceptible hasta que alcanza la diseminación de esa infección a todo el organismo o a algún órgano en específico. O algún órgano en específico. Entonces, desde que se me mete el bicho por alguna infección, se me mete una bacteria, me infecto por la boca, pues digamos una torta echada a perder, ¿sale? Me infecto, pum. Me pico con un alfiler, pum, otro mecanismo de infección. Alguien tose y yo respiro, chin, mecanismos de infección. Me tallo con las manos sucias los ojitos, chin, otro mecanismo de infección, ¿sale? Y entonces los patógenos pues van a diseminarse. Diseminarse significa salir de la puerta de entrada, de donde entraron, llegar a algún órgano, inclusive llegarse a extender a todo el organismo. A todo el organismo.
Esa es la diseminación. Cuando ustedes vienen de su casa al CONALEP, se diseminan al CONALEP. ¿Sí o no? Estaban en su casa y salen de su casa, llegan hasta acá. Ah, ¿verdad? Se diseminan a través de toda la ciudad. Algunos vienen hasta de fuera, ¿no? Vienen de la hermana república de San Matracas, ¿no? Por ejemplo. Otros vienen de la venta. Sí, se vienen de estar vendiendo cosas. No, no es cierto. En fin. Esa es la onda. Entonces, a todo ese periodo se le llama latencia. Está latente. Está latente el patógeno. Latente quiere decir que nada más está presente, pero como que no hace daño. Todavía no se empieza a reproducir, todavía no empieza a causar daño. Los patógenos causan daño cuando son millones, cuando ya se asentaron bien en algún órgano o en algún tejido. Ya cuando se asientan bien, se adaptan, los combate el sistema inmune, pero ellos también tienen mecanismos adaptativos, pues ya entonces dejan de estar latentes y pasan a la siguiente etapa. Ay, esta diapositiva, ¿por qué se ve así? No? Se movió. Bueno. Perdón. Es que a mí me gusta lo perfecto, a mí lo imperfecto me cae regordo. Bueno, latencia. En la latencia la persona aún no manifiesta síntomas ni molestias. Por ejemplo, esta muchachona que se nos va a ir al cielo con los globos ahí, ¿sí? A lo mejor en la mañana, antes de irse de día de campo, pues echó una marucha, ¿no? Pero no se lavó las manos y se estaba chupando los dedos al terminar la marucha. Entonces, ¿ya está infectada? Sí, ya está infectada. ¿Ya está enferma? No. Nada más está infectada. Los virus o los bichos que tuviera, los microorganismos que son patógenos, están en latencia, están latentes. Es como algunos alumnos de algunas prepas que aunque están en la escuela, están nada más así viendo al infinito y más allá. Nada más están latentes. Ay, les hablan. Y entonces, compañeros, pues no aprenden ni mayes, nada más dicen, pues no le entendí. Pues es que usted no explica bien. Pues que va a venir mi mamá a hablar con el director. Algunos de otras prepas, no crean que de CONALEP Mich sí hay algo. Ni crean, esos no vinieron. Es más, ya ni vamos a ir a la escuela, pero bueno. Entonces, en la latencia, la persona ya está infectada, no siente ni síntomas ni mal. Por eso esa muchachona al rato va a andar con diarrea. Muy contenta, echando brincos, ¿verdad? Pero al rato, por no lavarse las manos, la cochinota y luego quién sabe dónde se rascó. Entonces se le transmitieron los condenados microorganismos patógenos. Y ahí pues está todavía feliz, está en la primera etapa, apenas hace 2 horas que hizo sus cochinadas. Los patógenos apenas han entrado a la persona, ya se empezaron a mover, ya no están en la boca donde entraron, ya están en el estómago, perdón, o en el intestino, tripas, las tripas que ustedes dicen, denme unos tacos de tripa, por favor, así muy fresones y comiendo tacos de tripa, ahí en la calle, en un puesto. Bueno, esos tacos y todo que se comen, pues ya se fueron hasta el estómago, ¿no? Y a las tripas suyas de usted, como una tripa comiendo tripa, guácala. En fin, entonces, compañeros, esa es la latencia. Y empieza a haber una lucha. Ya cuando los patógenos se adaptan, ya llegaron al órgano que quieren infectar, se empiezan a dar en la torre con el sistema inmunológico, empieza una lucha así muy fuerte, pum, 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 y luego ganan los condenados patógenos, pues son muchos, o el cuerpo pues está debilitado, porque aparte de los tacos te tomaste una coca que cambió tu pH, debilitaste tu cuerpo porque está ocupando energía además para metabolizar las enormes cantidades de porquerías que trae una coca, no te comiste 3 taquitos y ya te comiste 8, ¿no? Entonces tu cuerpo está ocupado en otras cosas, tu energía se está gastando en otras cosas y entonces los patógenos hacen fiesta. Es un periodo muy corto, es el de la latencia, y entonces empieza el siguiente periodo que es el de incubación. Todavía no hay síntomas.
Todavía no hay síntomas inespecíficos llamados pródromos. Así se les llamaba antiguamente. Síntomas inespecíficos o pródromos. Ahí lo estoy resaltando, lo estoy remarcando, lo estoy ampliando más bien. Mucho menos se presentan los síntomas característicos de la enfermedad. No hay molestias todavía. Aún. Pero ¿qué creen? Sigue otra etapa muy canija que se llama etapa de incubación. ¿Etapa de qué? De incubación. Después de la latencia, entonces, hay un tiempo en el cual el agente ya provoca la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad. Clínicos quiere decir con síntomas, con signos, con muestras claras de que hay un daño. ¿Sale? ¿Y por qué pasa esto? Porque en la incubación el agente pasa de algunos cuantos miles a millones. Aquí estamos viendo cómo se incuban bacterias en una incubadora, en un aparato donde con calor y con temperaturas altas y a veces cierto grado de humedad, en medios de cultivo como el agar nutritivo, el agar rojo verde bilis brillante, en fin, de haber poquitas bacterias, miren, se forman por incubación millones de bacterias. Entonces esos millones de bacterias, imagínatelos en la pancita, pues ya te empiezan a dar tus primeros síntomas. Con esos síntomas no podemos saber todavía si lo que te hizo daño es una bacteria, un virus, una amiba. ¿Sí? No sabemos, pero sí sabemos que ya andas mal. Son los primeros síntomas llamados síntomas inespecíficos o, como decía la diapositiva anterior, ¿sí? Pródromos. ¿Dónde está lo de pródromos tú? Aquí. Aquí sí ya empieza a haber pródromos en la incubación. Ya se sienten mal. Mira, por ejemplo, ahí me saqué una foto ahora que me dio el COVID, ¿no? Y entonces, compañeros, hasta los ojos me cambiaron del color verde característico que los tengo a azules. Ay, sí. Bueno, sin embargo, en la incubación comienzan los primeros malestares. Ya hay muchos patógenos dentro del cuerpo. Ya hay muchos, ya. De no tener nada o poquitos, ya hay muchísimos. Ya le ganaron a tu sistema inmunológico. Ya el primer combate, la primera batalla, ya la están ganando los patógenos. Y pues ya ese muchachón, que no soy yo, por cierto, no van a confundir. Ese muchachón pues ya tiene síntomas inespecíficos. Todavía ahí no sabe aún si sus síntomas son debidos a un virus, a una bacteria, a un hongo, inclusive a cáncer. No sabe, pero ya siente los primeros síntomas. Lo más probable es que sea un virus, ¿no? Porque ya sabemos que son las enfermedades más probables. Una gripe normal provocada por un virus sincitial respiratorio, por ejemplo, o el virus de la influenza, o si ya es más grave, inclusive con deterioro pulmonar, pues un COVID, ¿va? Pero también hay bacterias, Entemophilus influenzae, por ejemplo, no es Entemophilus. Bueno, hay una bacteria de la influenza también. Etapa de contagiosidad. ¿Qué creen? Cuando hay muchos patógenos, cuando salen del periodo de incubación o en el periodo más alto del periodo de incubación, hay muchísimos virus o bacterias. Y entonces es cuando ese virus se puede contagiar, o esa bacteria, ese patógeno de manera general, de manera general vamos a hablar de patógenos, ¿sale? Se puede transmitir fácilmente de forma directa, por contacto o de manera indirecta, mediante vehículos transportadores de dos tipos: combis y guajolojets. No es cierto. Los vehículos se llaman así: vectores o fómites. Vectores o fómites. ¿Qué son los fómites? Y ahorita mucho cuidado con los fómites.
A lo mejor para eso sí sirve el cubrebocas. El fómite es un vehículo inanimado como la saliva, los fluidos diversos, las excretas, ¿sí? Las gotas pulverizadas que salen de la nariz en un estornudo, ¿sí? Los fluidos vaginales que transmiten enfermedades o patógenos que producen enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, sida, herpes, cándida albicans, salen por los fluidos vaginales. En el caso del COVID, hasta por las lágrimas. Las lágrimas, los mocos, la saliva, las gotas pulverizadas por los estornudos. Eso se llaman fómites. Las hemorragias, es una hemorragia que contenga patógenos, sangre que contenga o líquidos corporales como pus que tengan bacterias, pues son fómites. El vómito es un fómite, puede traer bacterias de la pancita, ¿no? Del estómago principalmente. Obviamente la excreta sólida, la popó, es un fómite, puede tener patógenos, principalmente parásitos. Y rara vez la orina casi no tiene bacterias, ni es una sustancia que está exenta no tiene patógenos, porque tiene un pH que no le permite, tiene unas sustancias como la urea, que no le permite tener demasiada concentración de bacterias. Es raro que se encuentren ahí bacterias, virus, hongos o protozoarios, a menos de que haya una enfermedad que afecte el tracto urinario, la vejiga, los túbulos, etcétera, una enfermedad renal. Entonces sí podemos encontrar bacterias, pero es muy raro. Entonces ahí tenemos un fómite en una enfermedad que provoca hemorragias. Entonces en esta hemorragia, este pobre muchachito, ¿verdad? Pues está desangrando, probablemente tenga algún dengue hemorrágico o tenga algún padecimiento que le impida la coagulación correcta, ¿sí? Por ejemplo, ébola, es terrible. Y esa sangre pues es un fómite. Lo vemos así que tiene hasta aquí, hasta lágrimas, ¿no? Sí, se está desangrando. Ese es un fómite. Si estuviera moqueando, sería un fómite. Cuando estornuda es un fómite, etc. El otro vehículo es un vector para contagiar, ¿sí? Un vector es un insecto, un arácnido, cualquier otro organismo que transmite un agente infeccioso. La mayor parte de los vectores de enfermedades humanas son insectos hematófagos, insectos que chupan sangre, comen sangre del ser humano, y cuando nos pican o nos muerden, nos transmiten la enfermedad, ¿sí? Porque ellos la traen ahí en su probóscide. Este es un mosquito, es un insecto hematófago. Este ya se alimentó de sangre, miren cómo se llenó. Y esta puntita que sale de aquí, esto se llama probóscide. Es con lo que succiona. Lo introduce en la piel, ¿sí? Y hasta que toca un vaso sanguíneo empieza a succionar. Pero este malvado puede traer varios diferentes tipos de patógenos, sobre todo protozoarios, malaria, algunos virus como el del dengue, como el que se puso de moda hace tiempo. ¿Cómo se llamaba este virus? Que hubo chikungunya, ¿no? Qué nombrecito, pero bueno, fue transmitido a través de estos vectores, ¿sí? También acá veíamos, a ver dónde lo veíamos, un ejemplo de lo que era una enfermedad infecciosa, donde aquí está,
Este es donde esta garrapata es un vector. La garrapata muerde, ¿sí?, al hombre con sus mandíbulas. Este no tiene una probóscide, tiene ahí como una especie de quelíceros, se llaman. Y muerde al hombre y al morderlo, ¿verdad?, le transmite los patógenos que lleva. Se llaman ninfas. Una ninfa es un animal que transmite a los patógenos. Entonces, en este caso, esta ninfa de artrópodo, esta ninfa de garrapata, se infectó a su vez de un conejo. El conejo en su sangre tiene algunas infecciones, tiene larvas, tiene pequeñísimas larvas, ¿verdad?, gusanitos muy pequeños, protozoarios inclusive, que van y pueden transmitirse por un vector. El vector es y este es el hospedero susceptible. Vector, hospedero susceptible. ¿Qué transmite el vector? Pues puede transmitir virus, puede transmitir bacterias, puede transmitir larvitas chiquititas microscópicas, puede transmitir protozoarios que son unicelulares, pequeñísimos, etcétera, 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 y más, etcétera. ¿Por qué digo tanto etcétera? Pues si con uno basta. Bueno, entonces, compañeros, esa es la etapa de contagiosidad. Así se contagian las cosas, o por fómites o por vectores. ¿Sí? Y estábamos viendo el caso del mosquito, es un vector. Dice, por ejemplo, los mosquitos de la familia de los culícidos son vectores de diversos virus y protistas patógenos. Por eso en África hay una enorme cantidad de enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Porque son climas muy tropicales, muy húmedos, algunos de ellos donde hay enormes cantidades de mosquitos. ¿Cómo ven? Está canijo. Hay en África, es el país África, Asia, ¿qué más? África, Asia, las selvas tropicales húmedas. Son tremendas y terribles. ¿Sale? Me acuerdo de 10 enfermedades, por ejemplo, hay dengue, malaria, mal de Chagas, leishmaniasis, esquistosomiasis, fiebre amarilla, chikungunya, filariasis linfática, ceguera de los ríos y el virus del Nilo Occidental, el virus del ébola. No, es terrible allá vivir en esos países. Cuando uno viaja por allá, se tiene que poner las vacunas de cuanto haya, de cuanto te puedas vacunar, que te pueda proteger. Y cuando regresas de allá, de ir a África a visitar a los parientes, ¿no? O a Asia, donde es regiones muy tropicales de Asia, tienes que regresar inmediatamente a hacerte análisis para irte, vacunarte, y para regresar a tu país. En algunos países, por ejemplo, cuando yo regreso a mi país, ahí en San Bartolo, tengo que hacer mi análisis. No me dejan ni entrar. Es como si fuera yo un apestado. Algo feo. Y no, ¿por qué me hacen eso? Pues yo soy compa de aquí. Los modeloramos y nos juntamos cada semana. Nada más porque fui de tour por... bueno, en fin. Entonces, compañeros, ahí está, a ver si te quedó claro. Dijo Michael Jackson. ¿Sale? Le seguimos al ratón.